Buenos días, muy buenos días. Lunes 25 de septiembre, arribamos ya a la última semana de este mes, del BRE, el primero de los BRE, y como siempre, 1+1, principio y fin de la comunicación, despertando en sus hogares con ustedes, como lo hemos hecho en los últimos 35 años y un poco más. Milicen Uribe, buen día. Buen día, Stalin Montero, buen día para todo el equipo técnico de 1+1, pero sobre todo buen día para ustedes, que como cada mañana nos privilegian y nos honran con la sintonía de 1+1. Estuve este fin de semana en Santiago. La República Independiente del Cibao. El nivel de sintonía, la gente diciéndonos que tiene así mismo más de 3 décadas madrugando con 1+1. De verdad que muchísimas gracias por esa retroalimentación y un saludo muy especial a todos los santiagueros y a las santiagueras. Usted lo decía, última semana del mes de septiembre, además una semana clave para República Dominicana, tanto en términos políticos, una semana en la que ya el PRM finalmente va a celebrar sus primarias, unas primarias donde no solamente se van a elegir el candidato o la candidata a la presidencia, sino también que hay otros cargos a nivel municipal y a nivel legislativo. Pero además una semana que es clave en términos económicos porque la frontera sigue cerrada y hay que ver qué respuesta se le va a dar desde el Estado a ese. Pero bueno, iniciemos recordando, hay que recordar, Stalin, y honrar la memoria de acontecimientos históricos que son clave. Ayer celebrábamos el Día de las Mercedes, como de costumbre hubo un acto muy importante en la Iglesia de las Mercedes en Santo Cerro La Vega, que estuvo presidido no por el presidente de la República, sino por la vicepresidenta Raquel Peña. En el caso de hoy, pues hoy se cumplen 60 años del golpe de Estado al gobierno del profesor Juan Bosch, un gobierno que a todas luces marcó el inicio de una ruta, de un proceso democrático, porque recuerden que este fue el primer gobierno electo de manera democrática en las urnas después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Sí, indiscutiblemente con Juan Bosch abre la puerta a esa transición democrática en la República Dominicana, que se verá ensangrentada y ensombrecida posteriormente por el periodo de los 12 años de Joaquín Balaguer, pero una epopeya importante es cómo este momento también fue crucial para que muchas fuerzas que estaban dispersas en el marco de esa línea de pensamiento más crítica, más progresista, más de izquierda, que no se había unificado, pues cerró filas alrededor de Juan Bosch y la vuelta, sobre todo, a la Constitución del 63, ¿no? Este gobierno de 7 meses que dio tanto y que puso en relieve el cómo, en un enfoque, yo siempre lo digo, después de la transición democrática, como que pasamos de un gobierno a otro y todo tenía un tinte muy parecido, pero con Juan Bosch se acentúa realmente un marco diferenciador, sobre todo, ¿no? Acabando de salir de esa sangrienta dictadura trujillista, y con Juan Bosch encuentra ese camino hacia la democracia, que hay que recalcar siempre, que poca o mucha, mala o menos mala, pero la tenemos y que tenemos que construir y seguir fortaleciendo. Así es, siempre me pregunto qué hubiera sido de República Dominicana si el profesor Juan Bosch hubiese podido terminar ese proceso que inició y que en apenas 7 meses se hizo sentir de manera tan contundente, con medidas puntuales. El tema de la Constitución, una de las mejores constituciones que hemos tenido aquí en República Dominicana, el tema de las reformas agrarias, de la garantía de derechos, una constitución también muy progresista en materia de respeto a derechos humanos, pero también, Stalin, el tema de la transparencia, la probidad, lo institucional. De verdad que es una tragedia que no se haya podido terminar esa obra de gobierno, y como tú dices, su más nefasta consecuencia fue que luego el país se abocó a una dictadura encabezada por el doctor Joaquín Balaguer, y que significó una pérdida tremenda en términos de seres humanos, de liderazgo y de ideas democráticas que en ese momento necesitaba tanto la República Dominicana. Bueno, para el liderazgo juvenil y político fue la más dura. Claro, se llevó una generación completa de jóvenes disidentes y críticos del régimen balaguerista que al día de hoy todavía vemos viendo. Precisamente el sábado se cumplía un aniversario más de la muerte también de Amílcar Benjasún. Pero bueno, eso es parte del proceso. Milis, en este fin de semana el proselitismo, como habíamos ya previsto y como entendíamos, se reactivó. ¿Y de qué manera? Tuvimos durante todo el fin de semana todas las agrupaciones políticas, las mayoritarias, las alternativas e incipientes,
También se congregaron este fin de semana con diversas actividades. La principal de ellas, indiscutiblemente, por las expectativas que generaba, era esa gran concentración en la Plaza de la Bandera que había sido convocada por la Fuerza del Pueblo, una manifestación que además tuvo un matiz distinto al resto de las demás, que fueron bajo techo. Esta no fue bajo techo, se hace justo enfrente de la Junta Central Electoral, lo que evidentemente ha despertado desde entonces grandes críticas y que pone nuevamente en relieve el rol que está jugando la Junta Central Electoral en el marco de este proceso y sobre todo de los partidos políticos que, a pesar de tener una ley que inicialmente, ¿verdad?, no les permitiría generar este marco de acciones proselitistas, y que posteriormente realizaron de hecho una cumbre, y a pesar de ello se sigue viendo este incumplimiento de alguna manera a la ley y al régimen electoral de la República Dominicana. Una pena en términos, ¿no?, del servicio que brindan los partidos políticos al sistema democrático dominicano, porque ellos son la herramienta contemplada legítimamente para su desempeño. Sin embargo, seguimos con esos pendientes. Así es, yo decía el viernes y lo reitero hoy que básicamente la Fuerza del Pueblo le sacó la lengua a la Junta Central Electoral y lo hizo frente a sus narices, porque además la manifestación en la Plaza de la Bandera, que fue multitudinaria, fue mucha gente. Recuerden que el motivo de esa manifestación era celebrar que la Fuerza del Pueblo alcanzaba la cifra de 2 millones de personas en su padrón electoral, superando inclusive el padrón del partido oficial, por lo menos el que está previsto hasta este momento. No obstante, una tampoco puede dejar de cuestionar que el hecho de hacer una actividad política, que no deja también de tener su tinte político partidario, en este periodo de pre-campaña, cuando la Junta ha establecido, y la Junta es la autoridad en este tema, ha establecido que no se pueden hacer manifestaciones al aire libre, también uno tiene que dejar de cuestionar esta actitud. Pero bueno, es un tema que le prometemos, vamos a retomar con nuestro invitado del día de hoy, que es justamente Rubén Maldonado, que forma parte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Con él vamos a hablar de eso y también vamos a hablar para saber qué es lo que está pasando con la Alianza Rescate RD. Desde hace semanas, Stalin Montero y amables televidentes, hay un rum bastante fuerte. Sí. Inclusive uno de los precursores de esa alianza, que fue Peñaguaba, ha estado tuiteando, ha estado publicando unos mensajes muy duros, diciendo que al día de hoy, con lo que se ha logrado en esta Alianza Rescate RD, no se logra el triunfo de la oposición. Ustedes recordarán que esta alianza fue anunciada en la tercera semana del mes de agosto, en un contexto que aquí en Uno más Uno yo misma había advertido que desde el punto de vista comunicacional no era el correcto, porque el país se estaba preparando para el paso de la tormenta Franklin. Pero aún así el anuncio se hizo, pero desde un momento se comenzaron a notar señales que preocupaban desde el punto de vista de qué tanta unidad había en realidad. El hecho, por ejemplo, de que en el anuncio no estuvieron presentes los principales líderes de esas organizaciones. El hecho también de que lo que se anunciaba era básicamente una alianza para apenas 4 senadurías, que era el caso, por ejemplo, de Barahona, la provincia de La Romana, Atomayor y Mirabal. En algunos casos, por ejemplo, La Romana no era una alianza total, solamente de 2 de las 3 agrupaciones. Y bueno, al día de hoy yo creo que será interesante ver qué se ha logrado. Yo he visto encuestas que han salido después de esa alianza y la verdad que una no siente el impacto, pero es un tema que también vamos a aclarar con nuestro invitado para el día de hoy. Y mientras en el Partido de la Liberación Dominicana se generaba una huelga de sargentos, precisamente en una asamblea del Distrito Nacional se veía como parte de la dirigencia representada en esta asamblea, pues reiteraba con consignas de que sin alianza no había ganancia, no había triunfo en este caso. Y bueno, al parecer, evidentemente esta respuesta era para quienes integraban esa mesa, dígase, ese comité político del Partido de la Liberación Dominicana, esa plana mayor, esa dirección política, que al parecer de alguna manera se resiste. Tiene mucho en juego, hay que decirlo también, el Partido de la Liberación Dominicana, con un candidato que según las últimas encuestas es muy poco lo que se ha movido. De hecho, en algunos casos se ve algún atisbo de crecimiento, con lo cual efectivamente tiene sentido el que esté cuidando y preservando esa capacidad que estructuralmente tiene y que es uno de sus grandes valores en términos electorales en este contexto. Ya veremos cómo termina el proceso de esa alianza Rescate RD. Claro.
Vamos a cerrar esta perspectiva, pero antes solamente mencionar dos elementos que también forman parte de esa agenda de la opinión pública del día de hoy. Por un lado, creo que constituye un precedente importante, una información que sale hoy en los diarios, de que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL, ha sancionado a un centro médico, el Centro Médico Vista del Jardín, por el cobro de anticipos. Esa es una famosa medida que tienen aquí centros privados, de cuando una persona va con alguna dolencia, le exigen un pago por adelantado para poder atenderle. Y como ustedes se imaginarán, esto constituye una violación a un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. ¿Por qué lo pusimos en esta perspectiva del día de hoy? Bueno, porque eso es un precedente importante. Aquí no conocemos de manera pública casos anteriores, y yo creo que es un paso halagüeño que hay que saludar y que ojalá se pueda concretizar de manera masiva, porque sabemos que eso es una práctica muy usada y que es una práctica además ilegal e inconstitucional. Y que forma parte también de esas acciones que le ha causado o ha acercado la pérdida de vidas a gente incluso de un nivel de valor social y moral elevado. Sí. Recuerdo a don Claudio. Claudio Camaño, sí. Claudio Camaño, que precisamente fue uno de los elementos que finalmente pues dilató la posibilidad de ser intervenido en medio de un accidente y que finalmente lamentablemente perdió la vida. Qué bueno que la ley de protección social, en este caso de la seguridad social, se aplique y que efectivamente con estos pequeños elementos se acerque un poco más el derecho a la salud que tiene la población dominicana constitucionalmente establecido. Así es. Y semana crucial también con el tema haitiano, tanto en términos internacionales como nacionales. En términos internacionales, es una semana clave para ver cuál va a ser la respuesta que finalmente se dará desde Naciones Unidas a esa solicitud de intervención. Hay como hechos novedosos que son noticiosos. Está que tanto España y México se han mostrado dispuestas a formar parte de esa fuerza multinacional que estaría interviniendo Haití, y que Estados Unidos le ha puesto números, habla de una cifra de $100 millones. Creo que eso es interesante. Mientras tanto, aquí en el patio, pues vamos a ver, porque ya van varios días con la frontera cerrada. Hay que ver cuál es la respuesta que se le va a dar al gobierno en términos económicos, pero también el efecto que pudiera tener en términos políticos, porque sabemos que el presidente Luis Abinader pues se ha visto muy beneficiado a nivel electoral de esta medida. Eso es un tema que ha cerrado filas. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las opciones que tiene? Yo creo que también va a ser una semana crucial para el tema haitiano. Bueno, ahí la perspectiva y el análisis de este lunes 25 de septiembre, cerrando precisamente este mes. Y como siempre, nosotros aprovechar para invitarles a que todo el contenido que tenemos disponible y que Uno más Uno produce para usted, recuerde que está también disponible en nuestras redes sociales. Uno más Uno Teleantillas en el caso de Facebook, @1+1RD en el caso de Instagram, y Uno más Uno Teleantillas 4673 o Uno más Uno Teleantillas, así lo encontrará directamente en YouTube. Quédese con nosotros tras la pausa.